Vamos a ver un poquito patología uterina benigna. Una de las patologías benignas más comunes que nos podemos encontrar son los miomas. Son lesiones como monoclonales, neoplasias benignas monoclonales de masa muscular, y malignizan poco, muy poco, casi nada. Pero ojo que si tenemos una paciente posmenopáusica con un mioma que se mantiene o crece en la posmenopausia, hay que pensar más en un sarcoma que en un mioma. Pueden tener algunas transformaciones quísticas, hemorrágicas y alinas, sobre todo, por ejemplo, en la embarazada puede tener una necrosis o una transformación roja, que se le llama, que es como un infarto del mioma en el transcurso del embarazo. Ojo que es distinto a un sarcoma que desde el principio es maligno, y bueno, el sangrado puede ser, o sea, la clínica puede ser un SUA, un sangrado uterino anormal, sobre todo en mucho volumen. Como les digo, una neoplasia sólida, benigna, proliferación monoclonal, y el tumor pélvico más frecuente en la mujer, una prevalencia hasta un 70%. O sea, imagínense la cantidad de mujeres que están andando por ahí con mioma. Muchas, no necesariamente va a tener síntomas. Por lo tanto, el manejo también es como bien discutido desde esa perspectiva, si es algo tan frecuente y tan prevalente. ¿Qué tan necesario es manejarlo cuando tenemos síntomas claramente? Se asocia a la exposición a estrógenos, por lo tanto esperamos que involucione durante la menopausia, y si no lo hace, vamos a sospechar que más bien se trata de un sarcoma. El 25% va a tener esta clínica que les digo, que puede ser infertilidad, más síntomas de masa, compresión de los otros órganos pélvicos, o bien sangrado. Factores de riesgo ya les dije: exposición larga a estrógenos, nuliparidad, por lo tanto IMC alto, sobre todo compromiso en el fondo con mucha grasa, con aromatasa que nos produce el estrógeno, raza negra, tanto mayor frecuencia como mayor tasa de complicación, los miomas, factores protectores, todo lo contrario, pues lactancia materna, paridad y la progesterona. En el embarazo puede tener tres tipos de evolución. Puede aumentar, un tercio aumenta, un tercio se mantiene igual y un tercio se involuciona durante el embarazo. Dentro de los que aumentan, como crece muy rápido y los vasos que lo irrigan se hacen como insuficientes para la tasa de crecimiento, puede sufrir esto que yo les estaba diciendo del infarto, del accidente en el fondo de mioma, que va a ser un dolor pélvico agudo en una paciente embarazada. En general, en el embarazo hay como un cambio del balance, va a depender del balance entre estrógeno y progesterona. Si es que disminuye, si aumenta. Si es que en el fondo hay más estrógeno que progesterona, va a haber un aumento, y si hay más progesterona que estrógeno, va a haber una disminución de los miomas. Hay una clasificación FIGO que lo importante más que nada es conocer, saber que existe, que tiene que ver con la ubicación con respecto a las capas del endometrio. Entonces 0 es muy parecido a un pólipo, pero es mioma, no es pólipo. El pólipo es endometrio, el mioma es músculo. El 1 es como sésil, el 2 el 0 es pediculado, el 6 es subseroso, el 7 es subseroso pediculado, y dependiendo del tipo de FIGO también vamos a tener clínica. Por ejemplo, el subendometrial va a ser más sangrado, el 7, que es como más subseroso, nos puede dar más síntomas de masa anexial, como dolor, etcétera. Y ojo, que un gran volumen de sangrado nos puede llegar a dar anemia severa. Así que ojo ahí con eso, que puede llegar incluso a necesitar transfusión. Los vasos, ¿por qué sangran los miomas? Bueno, hay teorías diferentes, que los vasos intrínsecos del mioma están como alterados, que hay alteraciones endometriales, alteraciones de la contractilidad, que no hacen que se contraigan bien durante la menstruación el músculo de ese mioma, etcétera. Puede venir o no asociado a dolor, que es la famosa dismenorrea, dolor menstrual. Pero la dismenorrea, causas que nosotros tenemos que ir a pensar más que un mioma, es la adenomiosis o bien la endometriosis, que es como la causa más frecuente de dismenorrea secundaria. Al examen físico nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial, que bueno, va a haber un aumento de volumen, pero en el mioma va a ser más irregular nodular, y en la adenomiosis va a ser un aumento más regular liso. Síntomas de masa pueden ser dolor por compresión de otros órganos pélvicos, y también puede ser incluso síntomas obstructivos, ¿verdad? Por compresión también. En lo reproductivo puede haber infertilidad, si es que se obstruye la cavidad o endouterina, desprendimiento prematuro de placenta no materna, restricción del crecimiento de causa anatómica porque la guagua no tiene espacio para crecer, y también distocias de presentación también por efecto mecánico.
La historia natural es que un 40% disminuye. La disminución puede suceder bien en el puerperio o bien en la posmenopausia. Recordemos que la patología dependiente de estrógeno, como es el mioma, va a disminuir después de la posmenopáusica. Eso es lo esperable. Ahora bien, si es que se ocupa terapia de reemplazo hormonal, puede mantenerse o incluso aumentar y aumentar también en la manifestación, el sangrado de aumentado volumen en la paciente. Ya no se nos olvide eso también. Si nosotros además le damos TRH continua, sobre todo progestágeno, vamos a evitar el sangrado. Así que evitando el sangrado vamos a evitar el síntoma, que es el sangrado excesivo. Esa es una forma de manejo como sintomático dentro de una paciente que sea posmenopáusica, que se mantenga sangrando su mioma. Con respecto al diagnóstico, la clínica es poco específica, así que la OCO-TV nos va a ayudar mucho, es sensible en un 100%, y básicamente vamos a ver como hipoecogenicidad con un borde hiperecogénico, dependiendo de la ubicación, ¿cierto?, de intramural, subseroso, subendometrial. El diagnóstico diferencial, como ya habíamos comentado antes, la adenomiosis y el pólipo, que el pólipo y tanto el pólipo como el mioma puede ser pedunculado, pero el pólipo va a tener un flujo Doppler como en el pedículo, en cambio en la periferia va a ser más el flujo de un mioma. El leiomiosarcoma también va a ser un diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta, sobre todo, como les decía, en una paciente que comienza o que aumenta mucho el crecimiento, sobre todo posmenopáusicamente, ya una velocidad de crecimiento muy alta, o que se mantenga y crezca incluso en la posmenopausia. El pólipo versus el mioma mucoso lo podemos también evaluar con una histerosonografía, donde se instila suero fisiológico, y eso nos ayuda como a rellenar la cavidad con fluido y se ve el pedículo del pólipo. Y también la histeroscopía, que es una camarita que se mete adentro del útero y podemos ver directamente. En el embarazo ya les había dicho que crecen, se mantienen o disminuyen y se puede complicar. Ya les había comentado, puede haber un infarto del mioma, se puede torcer incluso, aborto, desprendimiento y restricción del crecimiento intrauterino. El manejo, si es asintomático, se observa, y si sangra, bueno, podemos hacer manejo médico y quirúrgico si es que no responde al manejo médico, y si es que ya se complica, claramente va a tener que ser sí o sí manejo quirúrgico, por ejemplo, si tiene una anemia severa, etcétera. Para disminuir los síntomas, más que el sangrado, los síntomas, los AINE, el ácido tranexámico nos ayuda a disminuir el sangrado, y los anticonceptivos continuos, que básicamente nos hacen caer, si es que somos una mujer en edad fértil, en amenorrea, para evitar el sangrado, que va a ser la clínica, ¿cierto? Un sangrado excesivo. Se puede usar análogos de GnRH de forma continua para que inhiban el eje, pero va a caer en menopausia, no en menopausia, pero va a ser como una pseudomenopausia porque vamos a inhibir todo el eje. También se pueden usar DIUs de levonorgestrel, que nos van a atrofiar el endometrio y que por lo tanto nos van a ayudar como a controlar el sangrado también, o anticonceptivos orales combinados continuos. En el fondo el GnRH nos puede servir como de puente a la cirugía. Los análogos para hacer como esta inhibición del eje de forma continua, pero son caros, sí, son caros, ya son costosos, así que no es como la primera línea ni nada. Lo más común que van a ver probablemente el uso de ácido tranexámico para evitar el sangrado como síntoma, y también los anticonceptivos continuos para que mantener en la paciente como sin sangrado, y al no tener sangrado no va a tener ese sangrado excesivo que caracteriza el mioma, y no va a tener las complicaciones del mioma, que pueden ser anemia severa incluso con necesidad de transfusión. Entonces ya con eso, en realidad una anemia que necesita transfusión y la paciente le está pasando así de mal, por favor hágale una cirugía. Si la paciente tiene paridad cumplida, ojalá una histerectomía. ¿Para qué quiere ese útero lleno de miomas que le están puro haciendo sufrir? ¿Sí? Como les digo, la cirugía va a depender de la fertilidad. Si es que la mujer desea fertilidad, paridad después, es más deseable una miomectomía, o sacar solo los miomes. Si la mujer no está ni ahí con tener hijos, bueno, una histerectomía total. Ella decidirá. Indicaciones quirúrgicas son relativas, ya más de 6 a 10 centímetros. En realidad, si no le molesta, podríamos dejarlo igual. Si es que tiene anemia, si es que tiene síntomas, si es que sospecho que en realidad sea un sarcoma y no un mioma, si es que es infértil, o sea, tiene que ser lo suficientemente grande y que esté localizado en un lugar que me compromete la fertilidad. Si es de 1 centímetro para posterior, qué sé yo, la guagua ni se entera, no compromete la fertilidad, como les digo. Ahora, pasemos al siguiente tema, los pólipos. Ya algo habíamos mencionado a los pólipos, que son un diagnóstico diferencial de los miomas mucosos. Están en 1/4 de las mujeres, es más de las mujeres posmenopáusicas, produce metrorragia, sangrado entre las menstruaciones, factores de riesgo, exposición a estrógenos, progesterona, tamoxifeno, y la clínica más bien puede ser asintomático como hallazgo imagenológico.
con el espéculo, verlo salir por el cuello, o como un sangrado intermenstrual, que es como sangran los pólipos. Los factores de riesgo similares de malignidad son similares al del cáncer de endometrio, porque es como una hiperplasia, solo que con forma de pólipo. Y el diagnóstico de elección es la eco transvaginal. Si hay dudas, puedo hacer una histerosonografía, que ya les había comentado, que es rellenar el útero con líquido para que me haga como función de medio de contraste el suero fisiológico, y así yo pueda ver que hay una extensión de endometrio pediculado con flujo Doppler positivo, y eso es el famoso pólipo. Entre paréntesis, sí me gustaría hacerles notar que hasta un 5% de los pólipos puede ser maligno. Por lo tanto, la posmenopáusica, que esté sangrando y que tenga un pólipo y que el tamaño de ese pólipo sea más de 1,5 centímetros, la resectoscopía, o sea, sacarlo con histeroscopía, es el tratamiento de elección. Si hay factores de riesgo de malignidad, sangrado, cierto, posmenopáusico, más de 1,5 centímetros, les digo, resectoscopía o polipectomía. Es el tratamiento de elección, y se hace con un histeroscopio que tiene un canal de trabajo con una especie de cucharita, que es la que se utiliza para sacar el pólipo, ¿sí? Luego seguimos con la patología benigna. Tenemos la adenomiosis, que son nidos de endometrio en otras capas del útero. Puede ser difusa o local, y bueno, es de la mujer en edad fértil. Hasta un cuarto de las mujeres lo pueden presentar. Dicen que las cirugías pueden ser puerta de entrada para que se formen nidos de endometrio en otros lados, pero es como una teoría bien cuestionable. Se caracteriza por una pared posterior ensanchada respecto a la anterior, dismenorrea por la inflamación, un sangrado de mayor duración en o sea, sangrado uterino normal de la como menstruación de mayor duración. El diagnóstico es un aumento de volumen suave del útero, y la eco transvaginal es la forma diagnóstica de primera línea. El diferencial es la endometriosis, que es la primera causa de dismenorrea secundaria. Entonces tenemos como dos causas de dismenorrea, la endometriosis y la adenomiosis. En la eco-TV tenemos sombra en abanico, diferenciación disminuida entre el endometrio y el miometrio, y otros signos como muy característico ecográfico, con 2 signos ecográficos hago el diagnóstico como de la adenomiosis. No se habla de malignidad porque es muy prevalente ya, así que no, es casi un hallazgo, es muy muy prevalente en las mujeres. El manejo, bueno, si no desea como fertilidad, podemos dar anticonceptivos o un DIU de progesterona para manejar el sangrado básicamente, y si en el fondo tiene paridad cumplida y se puede hacer histerectomía, se ofrece una histerectomía, porque no soluciona el problema sacando el útero completo. La cirugía local no está indicada, porque sacar una como adenomiosis de forma local, la adenomiosis es súper infiltrante, entonces no es como encapsulada como el mioma, entonces no se puede llegar y sacar solo la parte que tenga adenomiosis, ¿ya? Dentro de otras causas tenemos las malformaciones como arteriovenosa, hematometra, que son, malformaciones mullerianas, también malformaciones arteriovenosas. La hematometra es una acumulación de sangrado que no logró salir del útero porque el cuello está obstruyendo, en el sentido de que no se abre el cuello, no da salida a esa sangre y se acumula. Se puede producir, por ejemplo, después de un aborto incompleto, en que quedaron restos, o después del parto también, que queden restos y sangrado. Por ejemplo, después de alguna intervención quirúrgica que haga que el cuello se produzca una cicatriz que produzca la obstrucción a nivel del cuello. Y en la eco transvaginal se pueden observar como telarañitas que van a dar cuenta de este contenido como más tipo sanguinolento, ¿sí? Les recuerdo porfa que se suscriban a mi canal, no pierden nada, ganan mucho. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar los restos versus la hematometra versus una malformación arteriovenosa? La malformación se ve como ovillo, los restos van a tener como límites difusos, y la hematometra va a tener más bien límites claros. La hematometra es sangre adentro de la cavidad uterina. Y restos me refiero a restos ovulares, restos de un aborto, etc. Puede ser piometra si se infecta, pueden ser pus, como adentro de la cavidad uterina, etc. Luego otras patologías benignas del útero tenemos el famoso istmo Cele, que son
cicatrices, básicamente, de la cesárea. Ya hay como como unas socavamiento, no sé cómo explicarlo, pero donde estuvo la cesárea queda como una pequeña cicatriz que es como un hundimiento a nivel del útero en esa parte. Y bueno, puede sangrar, puede dar sangre uterina normal también. Se ve como una matriz ecogénica entre el cuerpo del útero y el famoso anillo de Bandel, creo que se llama, ¿sí? Pero es una causa rara de sangrado uterino normal, es como del Palm-Coin, que es como para otro video, pero es la causa no clasificable del Palm-Coin, del COEIN, la N. Y la cirugía es como bien cuestionable si la paciente tiene síntomas, que vendría siendo, como les digo, el sangrado, ¿sí? Eso pues, mi gente, ojalá les haya gustado el video de patología benigna del útero. Me quedo medio